Buenas tardes a todos y a todas, enos aquí nuevamente en otra emisión del canal, y en esta oportunidad quería empezar agradeciéndoles a todas las personas que han comprado la novela Lo que me quedó después de Eva, que me han escrito por mensaje privado, me han dicho lo que les ha parecido, que les ha gustado, que me han hecho críticas, que ha estado bastante bien, les agradezco mucho eso. Les recuerdo siempre que pueden adquirirla por internet poniendo en Google Lo que me quedó después de Eva, Dosilazo o lo que fuera, o metiéndose al link del video donde doy mayores detalles acerca de cómo conseguirla, que todo eso lo dejaré en la caja de descripción junto con otros links. Aprovechando que empezamos el año, y aunque no tiene nada que ver con esto, tenía ganas de hablar sobre uno de los pensadores que más me han llamado la atención, que es Anaximandro de Mileto. Yo no sé bien si se llegue a ver del todo allá atrás, porque, no sé, en la pequeña muestra de pantalla que tengo ahí no parece que se vea bien, pero ahí dice Anaximandro de Mileto, que es uno de los pensadores jonios presocráticos, y como todo presocrático tenía un principal objeto de interés. Este objeto de interés era la physis, palabra que podemos traducir como naturaleza. Y la palabra physis tiene su raíz en fío, que es crecer, desarrollarse, estar en una constante mutación en donde la cosa cambia. Porque la naturaleza, concebida para los primeros griegos, era una cosa viviente, una cosa que estaba en continuo movimiento, en continuo desarrollo. En efecto, si vemos los ríos fluyen, las montañas se erosionan, cambian de forma, los árboles crecen, mueren, los animales son engendrados, se devoran entre sí. Y todo está en un constante movimiento. Y la preocupación de Anaximandro era encontrar dentro del conjunto de los elementos naturales algún elemento que fuera el principio rector de todos los cambios y todas las mutaciones de la naturaleza. A este principio lo llamarían arjé, es decir, aquel objeto, aquel elemento o aquella cosa, por decirlo de manera más indeterminada, que terminaría siendo el principio que rige la multiplicidad cambiante de los hechos de la naturaleza. Y Anaximandro a este elemento lo llamó to apeiron. To apeiron significa lo ilimitado. Y pensemos en aquello ilimitado como aquello que, obviamente, como la palabra lo dice, no tiene límites. Y si no tiene límites, no tiene forma. Y si no tiene forma, es forzoso concluir que sea infinito. ¿Pero qué cosa es este apeiron? Vamos a hacer un precario dibujo. Yo dibujo muy mal y dibujo de manera bastante regular, pero supongamos que puedo dibujar un pequeño cuadrado. Ahí está, lo he hecho con líneas irregulares y todo, por lo tanto no sería un cuadrado, pero ñe. Este cuadrado es un cuadrado en tanto que tiene límites, porque tiene límites, es un cuadrado. Y si no tuviera límites, de modo tal que termina aquí arriba, termina aquí abajo y termina a estos lados, si no terminara ahí donde termina, es decir, si no tuviera esos límites, esas terminaciones, esos fines, pues no podría ser un cuadrado. Y por lo tanto, al no estar limitado, tampoco estaría determinado como lo que es. Por lo tanto, lo que es topeiros es también limitado, por lo tanto determinado, y por lo tanto forme, tiene forma. Y todo aquello que es limitado siempre es limitado por otra cosa que también está limitada y tiene por tanto su forma. Pensemos en otro cuadrado que pudiera estar al lado del primero, tiene su límite. Aquí comparte su límite con el mismo cuadrado anterior y por lo tanto los dos se limitan mutuamente y los dos se determinan entre sí. Ahí donde termina un cuadrado empieza el otro y podemos saber que ninguno de ellos es el otro cuadrado, y eso es por la forma que tienen, por el límite que tienen. Ahora bien, pensemos que algo no tuviera límites, no tuviera forma, fuera to apeiron, fuera lo ilimitado. Tendríamos que pensar que no tiene ninguno de estos límites que lo circundan. Y si no tiene límites que lo circundan, es imposible que tenga forma. Pero tampoco puede tener un fin, tendría que ser infinito, porque si no tuviera forma, no tendría límites. Y si no tiene límites, no tiene nada ahí donde termina, y por lo tanto no hay ninguna otra cosa que lo limite y que esté junto con él, que coexista con él. Entonces, to apeiron, ¿qué puede ser? Tiene que ser algo infinito y algo informe. Podríamos llamarlo, abusando de la interpretación, lo gran informe. La gran pregunta que nos queda ahora es ¿qué cosa debe ser lo gran informe? O to apeiron, que según Anaximandro está en un constante movimiento de remolino y de lo cual todas las cosas limitadas surgen. Bueno, podemos pensar a lo gran informe, que es una forma de denominar lo que estamos usando acá en el canal como modo activo interpretativo.
El gran informe es el conjunto de todas las cosas naturales que están en constante cambio. Supongamos, por ejemplo, un bosque. Supongamos que en este bosque hay árboles, hay ríos, hay animales, hay plantas, hay flores, hay nubes. Todas esas cosas que yo estoy mencionando tienen límites y por lo tanto tienen una forma determinada. Y cada una de ellas se distingue de la otra en tanto que tiene los límites que la cierran. Ahora bien, el conjunto de todas esas cosas, que es un conjunto en constante movimiento, no tiene ningún límite, ni tiene ningún fin, ni tiene ninguna forma concreta. La totalidad del bosque no tiene forma. ¿Por qué? Porque el bosque está todo el tiempo cambiando. Los árboles se caen, se mueren, los animales se devoran entre sí, mueren y se descomponen, la hierba crece, las flores se marchitan, los ríos fluyen. Todo eso, el conjunto de la naturaleza es una entidad que nunca termina de tener forma porque siempre está cambiando. Pero además de estar siempre cambiando y por lo tanto nunca tener límites precisos, se tiene que pensar como algo infinito, como el sustrato viviente de todo lo que es. Y a ese gran sustrato, a ese gran conjunto de todo lo que es y que está en movimiento, Anaximandro lo habrá llamado To Apeiron. Y de ese To Apeiron, que es el gran informe de donde surgen todas las cosas con forma, podemos ver que surge también lo que tiene límites y que por lo tanto tiene una forma y está determinado. En efecto, del conjunto de la naturaleza al que él llamó el gran informe o el To Apeiron, podemos pensar que emergen los árboles, que tienen forma muy concreta y limitada. Pero, como dice Anaximandro, todo lo que emana del Apeiron vuelve al Apeiron, porque en efecto en algún momento el árbol se corromperá por su propia temporalidad y perderá sus límites, y cuando pierda sus límites se fundirá en lo ilimitado. Así como también las flores que tienen límites y por lo tanto formas se marchitan y pierden esa forma y se vuelven a fundar en lo ilimitado. O sea que todo el tiempo la única cosa que rige el conjunto de las formas y que nunca cambia es el gran informe, es decir, el gran elemento o substrato que no tiene forma, que es ilimitado y es infinito y que como está en constante movimiento, un movimiento de remolino, siempre hace emerger cosas que tienen forma y esas cosas que tienen forma se imparten a sí mismas justicias y regresan al Apeiron perdiendo la forma que tenían. Y bueno, nada, esa es una de las interpretaciones posibles de la filosofía de Anaximandro, que la conocemos de manera muy vaga, muy imprecisa. Quiero aclarar que estos no son videos académicos, ni videos de formación, ni de consulta de ningún tipo, solamente son las verborragias de un charlatán que habla y que ha leído un poco de estas cosas, pero que no es una fuente académica de consulta, y esto lo digo porque hay gente que se enoja cuando cometo errores, cuando hablo, que dice que desinformo a la gente, que tienen razón, es verdad, pero siempre y cuando yo no aclare que estos no son videos de consulta, son simplemente la charlatanería de este pobre sujeto llamado Docilazo que está aquí hablando frente a una cámara. Dicho lo dicho, este fue el video de Anaximandro, espero que les haya gustado. Si es así, dejen una manita arriba o un comentario, lo que opinan en la cajita, y los links los dejaré abajo. Por lo pronto me despido y espero verlos en alguna otra próxima emisión.